Buenos días. Un gusto pues estar con ustedes acá. Voy a romper el protocolo un tantito, pero ya les enseñaré que después de un par de metros no pasa nada. Entonces voy a compartirles el tema hoy sobre prevención e inmunizaciones en COVID. Trataremos de abordar las medidas de prevención que a lo largo de los 2 años de pandemia nos han mantenido a todos los acá presentes con vida. Desgraciadamente son muchas las muertes asociadas a la enfermedad, pero el hincapié en las medidas de prevención son, en última instancia, los que nos van a sacar de todo esto. Máxime también que tenemos próximamente el embate de una ola de COVID por la variante Omicron y entonces estamos preparándonos para ello. Les voy a compartir entonces un recordatorio sobre las medidas de prevención, enfoque de inmunización, obviamente enfocado en las vacunas. ¿Qué debemos de saber de las vacunas? ¿Realmente el refuerzo es ideal ponerlo? Y para cerrar la conferencia, las últimas medidas aprobadas por la FDA, que ha sido el uso de los anticuerpos monoclonales para prevención post-exposición. ¿Qué tanto funcionan los anticuerpos monoclonales después que yo me ponga a un caso positivo de COVID? Entonces, empezamos con la cuestión de las estadísticas a nivel mundial, y estas son tablas, cifras hasta el 1 de diciembre de este año. Si ustedes observan la cantidad de casos reportados a nivel mundial, más de 260 millones. De todos ellos, más de 5 millones de muertes. Muchos de acá, no sé cuántos han perdido un familiar, cuántos han perdido un vecino, un amigo. A mí sí me ha tocado vivirlo y el impacto de esta pandemia, sin duda alguna, es catastrófico. De eso, aproximadamente en el mundo van 7 billones de dosis de vacunas aplicadas. Y sin lugar a dudas, la inmunización que se emprendió una vez que tuvimos la ola de COVID de variante Delta fue la que nos ayudó a salir más rápido de la misma. Entonces, en Nicaragua, igual, cifras para el 1 de diciembre, son cifras de OMS. Si ustedes observan, la cantidad de casos confirmados, 13.397, 213 muertes, más o menos para el 29 de noviembre de este año, se había reportado a OMS más de 6 millones de dosis de vacuna. Recuerden que OMS publica cifras que cada ministerio de cada país les va surtiendo. Entonces, bien, entramos en calor y un recordatorio sobre lo que es el COVID-19. Ya sabemos de que es un virus de tipo ARN, tiene muchas estructuras de forma de espículas. De hecho, resalto la espícula porque la espícula, la proteína S, que es la que se ancla a la célula pulmonar, a la célula epitelial para invadirla, es el blanco de la vacuna y es el blanco de los anticuerpos monoclonales que les voy a platicar ahorita. Entonces, su forma circular, básicamente es un virus bastante grande si lo comparamos con otros virus que nos infectan, como el sincitial respiratorio o el adenovirus, y esa proteína S es indispensable. Si nosotros bloqueamos la proteína S, la invasión del COVID-19 es prácticamente nula. Entonces, los anticuerpos monoclonales, ya sea desarrollados de forma natural después de una infección o estimulados después de la aplicación de una vacuna, van dirigidos a bloquear la proteína S. Entonces, los coronavirus humanos no son nada nuevos. De hecho, llevamos siglos viviendo con ellos. Muchos de los cuadros de resfriado común que padecemos todos los años son secundarios a coronavirus. Y hay muchísimos coronavirus, más o menos 50, que ya están genotipados, pero de los 50 son 7 los que infectan al ser humano. Y de estos 7, los primeros 4 son causantes del catarro común en 1/3 de casos. Es decir, la prevalencia de coronavirus a nivel mundial es alta. Si no, pregunten a los pediatras. Casi todos los cuadros respiratorios de los niños en edad escolar son causados por coronavirus. Sin embargo, la historia comenzó a cambiar en el año 2002, cuando en Guangdong, China, tuvimos el primer caso de un coronavirus mutante. Y ese coronavirus mutante desarrolló un brote local que conllevó a varias muertes ahí en Guangdong, China, que fue causado por el SARS-CoV. Esa mutante de SARS-CoV afortunadamente fue contenida en el año 2002-2003 y no pasó a más. Luego, casi 10 años después, en el año 2012, tenemos que aparece otro virus mutante, otro coronavirus mutante. Y ese coronavirus mutante causó un brote en Oriente Medio y por eso se le llamó MERS o coronavirus del Medio Oriente. Y causó un brote en Arabia Saudita, Yemen y esa zona por ahí. Afortunadamente también en 2012 se logró contener ese brote. Las cosas cambiaron para el año 2019 cuando tenemos otro virus mutante. Si ustedes hacen la cuenta, más o menos 8 a 10 años,
la cantidad de mutaciones de cada coronavirus son tantas que causan un brote a nivel mundial. Entonces, 2002 SARS, 2012 MERS y para 2019 tenemos SARS-CoV-2 o COVID-19. Y este es con el que estamos lidiando ahorita, pues COVID-19 nos está dando muchos problemas a nivel mundial y ahorita, como les voy adelantando, tenemos ahora las variantes. Y a diferencia de SARS y MERS, la capacidad de COVID-19 para mutar es sumamente mayor, a tal punto de que si la variante Delta tenía 15% de mutaciones, más o menos la variante Omicron tiene 30% de mutaciones, casi 50 mutaciones si la comparamos con la cepa original. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Entonces, bien, ¿cuál es la cuestión de transmisión? La transmisión es básicamente por vía aérea. Si bien es cierto, se han descrito otras vías como las de contacto, como por ejemplo que yo estornude sobre mi mano derecha, abra esa puerta y después el otro que venga, abra la misma puerta, toque y se toque la cara. Eso es una vía de transmisión. Otra vía de transmisión por los fómites es esto, compartir los celulares. Y creo que ahora esto sería una buena excusa para que tu novia no te lo revise. Entonces, también sucede, o sea, si ustedes frecuentemente, esto es como una herramienta de trabajo de todos los días, así que tengan cuidado mucho con los teléfonos. En la diapositiva les muestro un estudio publicado recientemente en el que se ve qué tanto, entre más coloreado a la izquierda, es mayor transmisión versus a la derecha, más pálido, la menos transmisión. Y ustedes observan que el hecho de estornudar, de toser cerca de alguien con una distancia menos de 2 metros, ahí lo observan, el virus se mantiene disperso en el aire. Entonces, les mencionaba al inicio que el coronavirus es un virus grande, es pesado y no puede mantener flotando en el aire después de 2 metros. Ya a los 2 metros, inevitablemente por su propio peso, él cae al suelo. Entonces, mantenerse distanciado más de 2 metros es una forma de prevenir la transmisión. La otra cuestión, obviamente, la mascarilla. Y es que la mascarilla a día de hoy yo creo que se ha vuelto parte de nuestros closets. Difícilmente no vas a hallar mascarilla en todas las habitaciones ahora. Entonces, nada más un tip. Y las mascarillas aprobadas por OMS son las quirúrgicas que veo que muchos andan, una N95 como esta, o incluso se ha demostrado que las mascarillas de tela que fabrica la vecina ahí del barrio también funcionan. Las que sí, de verdad, no les puedo recomendar son las mascarillas con válvula. Y es que las mascarillas con válvula se diseñaron para otro fin. Las mascarillas con válvula lo único que dan es mayor confort porque no sientes la sensación de que te falta el aire, pues permiten la entrada más de aire. Pero por esa válvula ingresa el COVID. Por lo tanto, mi mayor sugerencia es que no utilicen mascarillas con válvula. Bien, la otra cuestión de transmisión, obviamente el lavado de manos, indispensable. Y no sé cuántos de ustedes ya se acostumbraron también a andar su spray de alcohol gel o líquido y el hábito de lavarnos las manos. Recuerden que si utilizan alcohol gel, después de 3 aplicaciones deben lavarse las manos. Si ustedes utilizan el alcohol gel después de 3 aplicaciones, la glicerina del alcohol gel se adhiere a las manos y más bien aumenta la posibilidad de que te contagies del virus. Por esa razón, yo prefiero usar el alcohol a 70% líquido sin glicerina. Otras vías de transmisión, bueno, ya les mencionaba los fomites. Y entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención que están más que documentadas para la cuestión de COVID? Indispensablemente el lavado de manos, ya les mencionaba cuántas veces se deben de lavar las manos al día. La higiene respiratoria, cubrirse la boca al estornudar. Recuerden que el buen hábito es que si vas a estornudar, ocupes la parte interna de tu codo. Evitar tocarse la cara, y esta parte es que se proscribe. Actualmente, bajo el contexto de la pandemia, están prohibidos los lentes de contacto, por la razón sencilla de que te estás manipulando frecuentemente los ojos y eso conlleva a un aumento del riesgo de COVID. Entonces, los que utilizan lentes de contacto, por favor, pues una recomendación es que dejen de usarlos. Asegurar una buena ventilación de interiores y limpieza y desinfección de los objetos. Hay que acostumbrarse a utilizar cloro en la casa. Si les molesta el cloro, pues ya sabemos de que el cloro se dispersa después en el aire. Pueden utilizar amonio cuaternario. Pero, por ejemplo, el escritorio donde te sientas, la mesa donde consumes alimentos, todo ello, antes de sentarte ahí deberías de limpiarlo con soluciones a base de cloro, a 5,000 partes por millón, o amonio cuaternario. Otra tercera opción es aplicar alcohol y comenzar a limpiarlo.
Entonces, en este estudio se evaluó experimentalmente cuánto vive, aquí compararon virus, COVID e influenza, cuánto vive el virus del COVID en tus manos sin que te las laves y cuánto vive el COVID una vez que utilizas soluciones a base de alcohol. Es un estudio experimental y observaron lo siguiente. Vean ustedes las láminas a la derecha y observan más o menos que el tiempo de supervivencia del COVID-19 en tus manos, sin lavártelas, es en promedio de 9 horas. Calculen ustedes cuántas personas tenemos contacto nosotros en 9 horas. Aquí traspasa las 8 horas laborales. ¿Con cuántos nos saludamos? Las 8 horas en el trabajo, las 8 horas en el salón de clase. Entonces, vean la cantidad de contagios. 9 horas que tú andas el virus y no te las lavas, si no te lavas las manos. Si tú aplicas el alcohol gel o una solución a base de alcohol, esas 9 horas se reducen drásticamente a un tiempo aproximado de 15 segundos. Ven la lámina, entonces ven que más o menos en 15 segundos, una vez que haces la desinfección de la piel con etanol, eliminas el COVID. 15 segundos. Ese es el tiempo recomendado de que tú una vez te laves las manos o te aplicas soluciones de alcohol, las debes de pasar frotando. No es que ya me sprayé, listo, bien, gracias. No, son 15 segundos al menos. Acá la aplicación es porque eso es lo que basta para que tú elimines el COVID-19. Entonces comparen ahora 9 horas versus 15 segundos. Esa es la razón por la cual promovemos mucho el lavado de manos y el uso alternativo de soluciones a base de alcohol. Hago la aclaración de que independientemente de que tú utilices soluciones a base de alcohol, debes lavarte las manos, inevitablemente. Ahora, ¿cuáles fueron entonces en este metaanálisis? Se estudiaron cuáles de todas las medidas de prevención son realmente útiles, porque a veces como que exageramos un poquito. Antes, ni siquiera cuando salíamos del hospital, los taxis no te querían llevar. Y si te llevaban, pues había una barrera de plástico por todo, como que si te subías y parecía como que era una nave aérea diseñada por la NASA. ¿Realmente eso funciona? La verdad es que en este metaanálisis se estudiaron todas estas medidas preventivas y solamente 3 demostraron utilidad. Y las que demostraron utilidad fue el lavado de manos, que reduce casi el 50% de la probabilidad de contagio. El uso de mascarilla también, 47% de reducción de la probabilidad de contagio. Y vean que el distanciamiento físico es la que demostró un mayor porcentaje de prevención de contagio, hasta un 70%. Estas son las 3 medidas esenciales de prevención. Las demás no han demostrado superioridad ni significancia estadística. Entonces, ¿qué es lo que vamos a promover para prevención del COVID? Mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Más nada. Bien, ya entrando en calor de las plataformas de la vacuna, hay muchas. La verdad es que hay 156 candidatos a vacuna, de las cuales tenemos 7 ya aprobadas por OMS y FDA, pero todavía hay estudios corriendo experimentales intentando diseñar más y mejores vacunas. Las plataformas de vacuna pueden ser de tipo ADN, extraigo material genético del virus y lo ensamblo en una cápside lipídica y lo inyecto, o lo monto en un virus inocuo como adenovirus. También puedo utilizar un vector no viral, que en este caso ya les mencionaba el adenovirus, utilizar las proteínas del virus o simple y sencillamente tomar coronavirus, someterlo a estrés térmico o a estrés térmico o químico y convertirlo en un virus inactivado y posteriormente inyectarlo. Estas son los diferentes diseños de las vacunas, y las que tenemos aprobadas nosotros básicamente son a base de ARN y vector viral. Esas son las que hemos aplicado en Nicaragua y son las que me voy a enfocar en la charla. Hablarles de todo ello pues sería pasar 8 horas acá. Pero bueno, ¿cómo diseñamos las vacunas ARN? Actualmente, y esta es una cuestión, la verdad es que cuando me invitan a conferencias como estas, mi único objetivo es, el principal objetivo, además de enseñar un poco, es estimular a que toda la gente se vacune. Mucha gente rehúsa la vacuna por falta de conocimiento. Y hay un versículo en la Biblia que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si no, pregunten a los alemanes, que ahí tienen un brote ahorita por gracias a los antivacunas. Entonces, ¿cómo es que diseñamos ahora las vacunas? ¿Cómo es que nos tardamos antes 10 años para diseñar la vacuna de la viruela o del sarampión y ahora en menos de un año teníamos la vacuna del COVID? Y esa es una de las razones que algunos tienen desconfianza y dicen, bueno, están experimentando con nosotros ahora, muy rápido lo inventaron. Oye, la tecnología de hoy no es la misma de hace 10 años. Si no, pues pregúntenme, hace 5 años yo no tenía estos aparatitos y apenas tengo 32. En fin, ¿cómo diseñamos ahora las vacunas de ARN? Primero extraemos el material genético, el patógeno blanco es el COVID-19.
secuenciamos su genoma. El COVID-19 tiene el récord de todos los virus que en el menor tiempo se secuenció su genoma. Es decir, de todos los virus que han causado enfermedades en el ser humano, el COVID-19 tiene el récord de que se secuenció su genoma en el menor tiempo posible. Después de la secuenciación del genoma, nos llevamos a una transferencia electrónica del material genético. Y esta transferencia electrónica, posteriormente traemos el ARN y ese ARN lo incluimos en una biocápside lipídica y lo inyectamos. Es tan fácil, suena tan fácil diseñar la vacuna que posteriormente debe de pasar por todos los estudios de diferentes fases. Ya sabemos que hay fase 1 a fase 4 del diseño de las vacunas. Ahora bien, es cierto algo. Muchas de las vacunas fueron aprobadas bajo la situación de emergencia, pero hasta el día de hoy, con la gran cantidad de dosis aplicadas, los efectos benéficos son sumamente mayores que los potenciales efectos adversos que ahorita les comento. Entonces, este es un ejemplo de una vacuna ARN. Les pongo el ejemplo de la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, que tienen esta plataforma de material genético ARN. Y nada más, el ARN del COVID-19 se incluye en una nanopartícula lipídica. Y yo inyecto esa nanopartícula lipídica que posteriormente se introduce en las células humanas, en las células del sistema inmunitario, llega al ribosoma y en el aparato de Golgi se sintetiza las espículas. Vean que el material genético que extraje del COVID es el que va a traducirse en la producción de la espícula. Esa espícula se sobreexpresa en las células humanas y las células inmunitarias identifican la espícula y desarrollan los anticuerpos. Así funciona. Ahora, ¿cómo funcionan entonces las que van a base de vector viral? Y ejemplos de vacunas a base de vector viral, les cito AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson. Muy buenas vacunas, las tres. Lo primero que yo hago, también tomo la espícula del COVID-19. Esa espícula, veo qué parte del genoma del COVID-19 es la que lo traduce, y esa parte del genoma lo inserto en un adenovirus. Recuerden que el adenovirus es un virus prácticamente inocuo. Hay algunos casos que puede causarte un resfriado común, pero no mata a nadie. Entonces, ese adenovirus va ensamblado el material genético del COVID y lo inyecto. Una vez dentro, ese material genético induce la fabricación de los anticuerpos y de esa forma es que funciona la vacuna a base de adenovirus. Les pongo el ejemplo entonces de Sputnik, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Ahora bien, ¿cuál es la efectividad que han demostrado estas vacunas? Este estudio es a base de la vacuna de AstraZeneca. ¿Y qué demostró en este estudio? Les resalto la tasa de incidencia de casos. Y aquí se estudió cómo disminuían todas las infecciones por COVID-19. A los pacientes que fueron vacunados se identificó una incidencia de 76.9. A los que no fueron vacunados, 215.4 de casos de incidencia. Vean ustedes la diferencia. Y si hacemos la división entre infecciones sintomáticas y asintomáticas, observen de que a los que fueron vacunados 25.6 versus 103 casos de infecciones sintomáticas en los no vacunados. Hay diferencia estadísticamente significativa. Y para las infecciones asintomáticas, 51 para los vacunados versus 112 para los no vacunados. Indudablemente, la eficacia de la vacuna se demuestra en estudios como estos. Y si ustedes ven qué tanto aclaran el virus, esa es la cuestión. Una vez que tú estás vacunado, tienes una capacidad de eliminar el virus más rápido de tu sistema. Eso te favorece en dos cosas. Primero, que no desarrolles la infección. Y si le desarrollas, que sea leve y no grave y no te mueras de ella. Aclaro eso porque muchos de los vacunados a veces dicen, oye, me vacuné y me dio, y de todas maneras me enfermé. No sirven las vacunas, pero estás vivo. Ese era el objetivo. Realmente la vacuna no es que va a prevenir que te enfermes. Lo que buscamos de realmente la vacuna es que si te enfermas no te mueras de la enfermedad, que no desarrolles la infección severa. Y la otra cuestión con esto del aumento del aclaramiento viral es que si tú estás vacunado, eliminas más rápido el virus y eso evita de que contagies a mamá, a papá y a tu abuela que viven en tu misma casa. Disminuye el riesgo de transmisión. Entonces observan en este estudio que los pacientes vacunados eliminaban el virus más o menos en 11 días y los que no estaban vacunados tardaban 5 días más en eliminarlo. Entonces tardaban 16 días. Entonces se observa entonces el beneficio de por qué vacunarse. Y en este estudio también se abordó la cuestión del Sputnik y vean de que la eficacia adquirida por los que se aplicaron la vacuna Sputnik es más o menos del 91
91.6%. Y de todos los participantes del estudio, que fueron más de 20,000, solamente 20 casos graves se desarrollaron. Observen esto, 20,000 pacientes participaron en el estudio, a 20,000 pacientes se les aplicó la vacuna y de ellos solamente 20 desarrollaron casos graves de COVID-19. Pero esos 20 casos ocurrieron 21 días después de la primera dosis y estaban en el grupo placebo, es decir, estaban en los no vacunados. Vean, entonces la eficacia se justifica, 91.6 de eficacia de la vacuna. Y las reacciones locales y sistémicas con tasas de 5 a 15% y no se consideraron efectos adversos a la vacuna. Esta es otra de las razones por la que mucha gente está reacia a vacunarse. Temen a los efectos adversos, muchas veces se dejan guiar por los spots publicitarios o muchas cuestiones que se publican en las redes sociales. Ya ahorita les hablaré de la cuestión de la miocarditis asociada a la vacuna de COVID-19. Y otra vacuna que también se ha aplicado aquí en Nicaragua es la Sputnik Light, una modificación de la anterior en la que una sola dosis se está aplicando, igual que la Johnson & Johnson. En este estudio se demostró, vean el título de anticuerpos en azul de toda la población de participantes, el título de anticuerpos en aquellos seronegativos, es decir, que no tenían infección previa por COVID, y el título de anticuerpos en rojo para los seropositivos. Esta parte es importante. Observen ustedes los puntos verdes, que es el título de anticuerpos para aquellos que nunca se han infectado de COVID. Pero observen en rojo los puntos de anticuerpos, los títulos de anticuerpos, aquellos que recibieron la vacuna y habían tenido una infección previa. Observen que es mayor. ¿Qué significa esto? Cuando tú te infectas por COVID-19, desarrollas anticuerpos de forma natural. Eso es inmunidad natural. Si yo te administro una vacuna para COVID-19, estoy induciendo de que produzcas anticuerpos. Esto es inmunidad adquirida. Entonces, cuando sumamos inmunidad natural más inmunidad adquirida, conllevamos a que el paciente desarrolle inmunidad híbrida. Eso lo hace casi un Superman contra COVID. Y aprovecho esta parte para explicar en qué momento debería vacunarse un paciente que acaba de infectarse. La verdad es que debería de vacunarse inmediatamente se resuelvan los síntomas. Ese es el mejor momento para que tú te vacunes, porque estás desarrollando una inmunidad natural y si inmediatamente te vacunas, desarrollas la adquirida y vas a potencializarte con una inmunidad híbrida. Recuerden que los anticuerpos de forma natural solamente te dan protección por un máximo de 6 meses. Así que, pues no hay que confiarse que si ya me dio COVID, ya soy inmune, no es cierto. Todos debemos de vacunarnos. Y bueno, y aquí entra la otra cuestión. Inicialmente se planteaba la posibilidad de que con una sola dosis bastaba o con un esquema primario de 2 dosis era suficiente. Sin embargo, los estudios han avanzado y hasta la fecha nos vamos dando cuenta de que a lo largo del tiempo estos títulos de anticuerpos descienden. Y vean ustedes de que en aquella cohorte de 18 a 55 años de edad, el 95% de los participantes habían desarrollado anticuerpos a los 8 meses. Pero en los mayores de 65 años, el 68% había desarrollado anticuerpos detectables a los 6 meses. Pero ¿cuál es la justificación de que nosotros ahora estemos promoviendo la dosis de refuerzo? En estos estudios se documentó de que en la cohorte de 18 a 55 años, la dosis de refuerzo aumentaba los títulos de anticuerpo de 9 a 12 veces. Y en la cohorte de 18 a 55 años, estos títulos de anticuerpos se mantienen frente al COVID-19 incluso más de 8 meses contra la variante Delta, que es la que acaba de producir la última ola. ¿Y en cuánto es la disminución de la efectividad de la vacuna a lo largo del tiempo y cuánto se potencializa por mi dosis de refuerzo? Les pongo entonces el ejemplo de la vacuna Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Más o menos a los 2 meses de haberte aplicado la vacuna Pfizer, tienes una efectividad del 94%. Pero a los 4 meses ese título de cobertura disminuye al 60%. A los 5 meses 66% y a los 7 meses 70%. ¿Qué pasa entonces si te administro una segunda o una tercera dosis de refuerzo? Ese título o esa efectividad se aumenta hasta el 95%. Para la vacuna Moderna, a los 2 meses tiene 98% de efectividad, 86% a los 4 meses, 77% a los 5 y 82% a los 7. Todavía no tenemos datos del aumento de la efectividad de la vacuna de refuerzo de Moderna, pero sí está bien documentado que se comporta igual que la Pfizer con una disminución de la efectividad a lo largo del tiempo. Y AstraZeneca, que es una de las vacunas que más hemos administrado en Nicaragua,
vean ustedes que a los 2 meses tiene 84.5% de efectividad. Y si yo administro una dosis de refuerzo, esa efectividad aumenta hasta el 93.1%. Esto para prevenir enfermedad por COVID sintomática. ¿Y qué tal el beneficio para prevenir hospitalización, enfermedad grave o mortalidad por COVID? Acá nada más les presento datos de Pfizer. Pfizer previene hospitalización y enfermedad grave 92% a los 2 meses. A los 7 meses disminuye a 88%. Y si administramos una dosis de refuerzo, esa cobertura o esa efectividad se restaura al 92%. Recuerden que la dosis de refuerzo debe aplicarse más o menos 6 meses después del primer esquema completo. Recuerden que el esquema completo son 2 dosis con una diferencia de más o menos 3 semanas. A los 6 meses deberías de aplicarte tu dosis de refuerzo. Entonces, los que ya tienen el esquema primario deberían de estar pensando ya cuándo, calculando qué fecha les toca la dosis de refuerzo. ¿Cómo administramos las vacunas? Aquí están las dosis, la vía de administración y el intervalo de dosificación. Les pongo entonces Pfizer. Pfizer, recuerden que es una de las pocas vacunas que están aprobadas para los niños. En este caso, cambia un poco la dosis del adulto. Entonces, en el adulto administramos 2 dosis de 0.3 ml con un intervalo de 3 semanas entre una y otra. Y el refuerzo lo administramos 6 meses después de la primera dosis del esquema primario. Para niños de 5 a 11 años disminuimos la dosis a nada más 0.1 ml, ambas son intramusculares y el intervalo es el mismo, 3 semanas. Sin embargo, si ustedes observan como la dosis es menor, una vez que el niño sobrepasa los 12 años, debería de administrarse una dosis tal cual fuese un adulto. Entonces, para los que tienen hijos que se aplicaron la dosis en este intervalo de tiempo, estar pendientes cuando sobrepasen los 12 años. En el caso de la vacuna Moderna, igual son 2 dosis, 0.5 ml de forma intramuscular, con una diferencia de 28 días entre cada una de las dosis y una salvedad acá. En caso, igual que la Pfizer, en caso de inmunodeprimidos, se debe aplicar una tercera dosis más o menos a los 28 días de la segunda. Es decir, en inmunodeprimidos el esquema primario de tanto de Pfizer como Moderna son 3 dosis más su refuerzo a los 6 meses. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los pacientes inmunodeprimidos? Por ejemplo, un paciente con VIH o un paciente con un cáncer que acaban de someterlo a una quimioterapia. Estos pacientes tienen un conteo celular de células inmunes bastante bajo. Entonces, la respuesta de anticuerpos, la respuesta inmunitaria va a ser menor que alguien que no tiene inmunodeficiencia. Por esa razón, se deben administrar 3 dosis más la refuerzo a los 6 meses. En el caso de Johnson & Johnson, todavía se mantiene una sola dosis de 0.5 ml y administramos un refuerzo 2 meses después de la primera. AstraZeneca, 2 dosis con un intervalo de 4 a 12 semanas y el refuerzo a los 6 meses. Y en el caso de Sputnik, también 2 dosis con un intervalo de 21 días a 3 meses con el refuerzo también a los 6 meses. Entonces, los que ya se han vacunado con estas vacunas, por favor, estar pendientes de su dosis de refuerzo y ojalá de que todos hayan completado al menos el esquema primario. Ahora, vamos entrando a la preocupación que tenemos de forma global. ¿Qué tanto nos van a proteger las vacunas contra las nuevas variantes? Y esa pregunta surge de ahorita con el Omicron, que le llaman la variante más agresiva o la que probablemente supere al Delta en infectividad y capacidad para enfermar. Entonces, en este estudio todavía no tenemos datos del Omicron. Sí, les presento datos comparativos de la variante alfa, beta y delta, las 3 olas que llevamos en el mundo. Y vean ustedes la efectividad de la vacuna contra las tres cepas. Ahí tenemos entonces de que la neutralización para alfa fue de 8.8 veces, más o menos después disminuyó a 3.3 veces y aparentemente, en resumen, para tanto la variante alfa, beta y delta, la capacidad de las vacunas y los anticuerpos neutralizantes contra estas 3 variantes fue bastante buena. Sin embargo, les acabo de decir de que si Delta tenía 13 mutaciones, Omicron tiene 50. Entonces, no sabemos hasta la fecha cuál va a ser la capacidad neutralizante de los anticuerpos inducidos por la vacuna contra la variante Omicron. Eso todavía no lo sabemos. Desearía pensar de que considerando de que los anticuerpos monoclonales fueron tan buenos como para alfa, como para beta y como para delta, desearía pensar con optimismo de que lo mismo van a producir contra Omicron. Quisiera pensar que sí, pero realmente los datos todavía no los tenemos. Entonces, la verdad es que vacunarse constituye una responsabilidad social.
Y no necesitamos vacunar al 100% de la población para lograr contener una pandemia. Basta con que lleguemos aproximadamente al 80% para que logremos lo que llamamos inmunidad de rebaño. Y eso sucede cuando, por ejemplo, una vacuna protege a un individuo. Pero en el escenario de la derecha vemos de que hay 2 personas de las 5 que no se han vacunado. Pero como las otras 3 están vacunadas, eso corta cadena de transmisión. Y es la base de lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Entonces, las dimensiones para lograr una buena cobertura de inmunización parte de estos 4 esquemas. Primero, el desarrollo y producción de la vacuna. Ya con esto hemos avanzado muchísimo. El desarrollo de la vacuna avanzó sumamente rápido y a pesar de que ya tenemos vacunas autorizadas con muy buena eficacia documentada, todavía se siguen desarrollando y estudiando más todavía. La asequibilidad, que todos tengamos acceso a las vacunas. Y afortunadamente, a pesar de que nosotros no somos un país fabricante de vacunas, gracias al mecanismo COVAX de la OMS, hemos tenido acceso a todas las vacunas. Tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca, tenemos Sputnik, todas ellas pues ya están siendo aplicadas a nivel nacional. Y el despliegue de estas vacunas, que afortunadamente también ha sido bueno. Actualmente hay campaña de vacunación casa a casa. Es imposible de que alguien se quede sin vacunar por acceso a la vacuna. Entonces, realmente el problema ahora no es el acceso. Ahora, realmente el problema es que mucha gente no se la quiere poner. Bien, entonces, ¿quién se debe vacunar para COVID o qué vacuna me aplico? La respuesta es que todos deberíamos de vacunarnos. Y aquí incluye adultos, niños, embarazadas. Ya está más que documentado de que la efectividad de la vacuna para la embarazada sin efectos adversos es bastante buena. La vacuna que está aprobada para embarazadas por OMS es Pfizer y se está aplicando a nivel nacional. Así que si tienen a alguien conocido, esté embarazada, por favor, vaya a vacunarse contra la Pfizer, con la Pfizer. ¿Y qué vacuna me aplico? Sí, bueno, la verdad es que a mí cuando me preguntan, oye doctor, ¿y cuál vacuna me recomienda? Pues, mi mejor respuesta es la que te ofrezcan. Todas son buenas. Hay algunas que son un poquito más eficaces que otras. Por ejemplo, Pfizer es un poquito más eficaz que AstraZeneca, 93% versus 88%. Pero esa diferencia no justifica que no te pongas AstraZeneca. Si te la están ofreciendo, si esa es la que hay, póntela. Todas las vacunas son buenas y todas son seguras. Con algunas excepciones, ya mencionaba el caso de las embarazadas, en las que exclusivamente debe aplicarse Pfizer. Y eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional. Y entonces, mucha gente está alarmada por esto de los efectos adversos secundarios a las vacunas y se toman de esto como para no vacunarse. Realmente los efectos adversos son relevantes. En estos estudios les demuestro los efectos locales informados después de la primera dosis de la vacuna. Vean ustedes que lo más frecuente fue el dolor en el sitio de inyección. ¿Y qué vacuna no duele una vez que te la inyectas? Pues todas lo hacen. Un poquito de enrojecimiento en el sitio de inyección y un poquito de hinchazón. Igualmente fue, después de la segunda dosis, las mismas 3 reacciones adversas locales. No pasa nada. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos sistémicos documentados después de la primera y la segunda dosis? Vean entonces que fiebre, más o menos bastante bajo, fatiga y cefalea fueron de los efectos adversos más documentados en este estudio, tanto para la primera dosis como para la segunda dosis. Entonces, ¿realmente estos efectos sistémicos justifican no vacunarse? La verdad es que cuando a ti te da fiebre, después de aplicarte una dosis de la vacuna, eso no traduce nada malo. Al contrario, si a ti te da fiebre o te da alguna de estas reacciones después de aplicarse la vacuna, significa que tu respuesta inmunológica va a ser mayor que el que no desarrolló fiebre o alguna reacción inmediata. Eso sencillamente porque ¿qué es la fiebre? Es una respuesta inflamatoria, es una respuesta inmunológica, es un mecanismo de defensa. Entonces no deberías de preocuparte si te da fiebre, al contrario, creo que deberías de alegrarte. Y una de las cuestiones de las reacciones adversas que más preocupan es la cuestión de la miocarditis, pero realmente son bastante los casos, es bastante frecuente la miocarditis post-vacuna. Yo creo que no. Y este estudio realizado en Israel, recuerden que Israel es el país con la tasa de vacunación más alta en su población y que utilizó casi en el 90% Pfizer. Entonces, las dosis vacunadas y vean cuántos casos se presentaron de miocarditis por millón de vacunas. Un caso en mujeres y 13 casos en varones. No sé por qué los hombres siempre nos van mal en cuestiones de corazón.
Pero bueno, aparentemente miocarditis es más común en el varón que en la mujer, pero nada más fueron 14 casos con tantos millones de dosis de vacunas aplicadas. La incidencia es sumamente baja y no justifica, por lo tanto, suspender las jornadas de vacunación por esta razón. Y bueno, lo que buscamos realmente ahora es incentivar que la gente se vacune, promover la jornada de vacunación para lograr lo que nosotros llamamos inmunidad de rebaño. Y ahí ven dos ejemplos. En la parte superior es alguien susceptible, dibujado en rojo, y ese susceptible, como el resto no están vacunados, pues va a transmitirse y va a infectar a todos. Pero en el segundo escenario, ese susceptible se topa con que los 4 primeros individuos con los que tiene contacto, 3 de ellos están vacunados, solamente uno no lo está. Entonces vean que la cantidad de infectados disminuye radicalmente. Con que tú te vacunes, estás protegiendo a quien está a tu alrededor. Entonces nosotros buscamos realmente la inmunidad de rebaño y ya sabemos que calculado a base del R0 del COVID-19, que ese índice traduce la capacidad de replicación y de contagio del virus, en base a ese R0 calculamos de que necesitamos tener 60% a 72% de vacunados a nivel nacional para que nosotros consigamos la inmunidad de rebaño. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Entonces, encuestas que se han elaborado ahora por esto de que ahora ya no se quieren vacunar la gente. Se hizo una encuesta y les preguntaron si hubiese una vacuna para COVID-19 disponible, ¿ustedes la obtendrían? Vean ustedes que la cantidad de pacientes o de personas que contestaron totalmente de acuerdo no fue tan alta. Hay países, sobre todo los europeos, que tienen una tasa, vean Rusia, 42%. Dijeron de que sí se la pondrían, y esto que ellos fabricaron la Sputnik. Entonces, el otro porcentaje decían de que están en desacuerdo o muy en desacuerdo. Vean Alemania, 74% sí estuvieron de acuerdo en ponerse la vacuna, el resto no. Esa es la razón por la que ahora tenemos otros brotes en estos países. Y entonces cuando se les preguntó también por qué no se vacunaría, y vean de que las principales preocupaciones que ellos contestaron en todos estos países fue eventos adversos y la velocidad de aprobación. Es decir, no me la pongo porque le tengo miedo a la miocarditis, porque le tengo miedo a la trombosis posterior a la vacuna, porque le tengo miedo a que me deje estéril, porque luego salió algún dato ahí de que producía esterilidad masculina y ese es el punto débil a los hombres. Ya, entonces, no es cierto, no justifica el hecho de que no te la pongas. Ya les demostré los estudios de efectos adversos tanto locales como sistémicos y la tasa de miocarditis. La otra cuestión que ya les mencionaba es la velocidad de aprobación. Oye, no tenemos, la tecnología actual no es similar a 5 años. Eso justifica de que las vacunas se fabriquen más rápido y se aprueben más rápido. Entonces, vean que la mayoría fueron eventos adversos y aprobación muy rápida. A fin de cabo, datos de Israel, ya vuelvo a tomar Israel como ejemplo, y lo que sabemos es que la efectividad de las vacunas para prevenir nuevas infecciones es del 95.8%. La efectividad para prevenir infección sintomática llega hasta el 98%. La efectividad para prevenir de que te enfermes, te infectes, desarrolles síntomas y que no termines en hospitalización es del 98.9%. La efectividad para prevenir una enfermedad grave, 99.2%. Y la efectividad para prevenir que te mueras de COVID-19, 98.9%. Si tomamos en cuenta estas cifras de eficacia y efectividad, ¿realmente ustedes creen que por un 0.2 o un 0.1% de eventos adversos justificaría dejar de vacunarse? La respuesta es no. Entonces, estos datos son totalmente contundentes para que nosotros incentivemos y llevemos el mensaje después de salir del salón de que todos debemos de vacunarnos. Y bien, hay algunos ahora de que, bueno, ya nos relajamos, ya estamos vacunados, ya la tasa de contagios está abajo, entonces realmente deberíamos de tirar el cubrebocas, de tirar la mascarilla. Al inicio, OMS decía de que si nosotros o los países alcanzaban una tasa de vacunación arriba del 90%, pudiesen quitarse la mascarilla. Y aclaro esto porque fue una recomendación de OMS. Sin embargo, pues no contábamos con la astucia del COVID y no contábamos con que nos iba a caer el Frankenstein del COVID, ahora con Omicron. Y entonces con Omicron viene OMS y reflexiona y dice, no se puede. Aunque estemos vacunados, todos debemos portar todavía la mascarilla. ¿Okay? Entonces debemos de mantener el hábito del uso de la mascarilla. Ahora bien, una vez esta cuestión de que una vez que te expones al COVID-19,
¿Cuánto tiempo debo aislarme? Y esta es una de las medidas preventivas de COVID-19. Cuando estamos en el ambiente laboral y alguien desarrolló síntomas, ¿cuánto tiempo lo voy a aislar? O si tengo en mi casa de habitación un familiar con COVID-19 positivo, ¿yo realmente debo aislarme? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué dicen las recomendaciones? Entonces, para aquellos pacientes que se expusieron a un caso positivo de COVID-19 y no están vacunados, deben de tener un monitoreo diario de fiebre, de tos o disnea por 14 días. Esto se llama autocuarentena en el hogar, obviamente con un distanciamiento del resto de población de más de 2 metros. Repito, si tenés contacto o si tuviste contacto con un paciente confirmado positivo de COVID, debes de autoaislarte por 2 semanas con monitoreo de síntomas. ¿Cuáles síntomas son los que vas a monitorear? Fiebre, tos o disnea, dentro de los 14 días. Si desarrollas estos 3 síntomas o cualquiera de ellos, debes acudir a tu unidad de salud para tu atención médica. Para aquellos pacientes que se expusieron a un caso positivo de COVID y están vacunados, están exentos de las recomendaciones anteriores. Se deben hacer una prueba de COVID 3 a 5 días después de haber estado expuestos, deben usar mascarilla en público por 14 días y deben de continuar controlando los síntomas o la aparición de potenciales síntomas dentro de esos 14 días. ¿Qué significa esto? De que si tú te pusiste a alguien positivo para COVID-19, pero estabas vacunado, tienes derecho a salir a la calle. Si no estabas vacunado, no, autoaislamiento domiciliar. Ven ustedes que hasta eso te permite la vacuna, entonces vean ustedes si se arriesgan a perderse un cumpleaños. Aquellos que han tenido, el tercer escenario es aquellos que han tenido el antecedente de infección por COVID, un antecedente reciente, consideramos en los 3 meses previos. ¿Qué significa esto? Hace un par de meses yo me infecté por COVID, fue una infección leve y estoy bien. Pero ayer me puse con alguien, con mi amigo o mi amiga, y hoy me doy cuenta de que está positiva para COVID-19. Y me preguntan, doctor Chávez, ¿qué hago? Créanme que estas preguntas son a diario en la clínica. Y bueno, la respuesta está sencilla. Si tuviste una infección por COVID-19 dentro de los 3 meses previos, estás exento de cuarentena. No debes hacer nada. ¿Por qué razón? Después de los 3 meses de una infección natural, el título de anticuerpos neutralizantes que desarrollaste de forma natural te confieren protección arriba del 98%. De tal forma de que si tuviste una infección en este intervalo de tiempo, no necesitas cuarentena. Y ojo entonces para los que dirigen empresas o dirigen instituciones. Estos son los escenarios en base a los cuales se debe decidir si mandar a cuarentena a alguien que se expuso. Sin embargo, CDC modifica un poco esto y a diferencia de OMS, que son las recomendaciones que acabo de comentarles, y CDC dice de que la cuarentena se puede finalizar después del día 10 sin realizar pruebas y esto reduce el riesgo de 1 al 10%. También dice CDC que de las pruebas, cuando no tenemos pruebas PCR suficientes, la cuarentena se puede finalizar después del día 7 si una muestra previa había dado negativo. ¿Qué significa esto? CDC dice de que en lugar de llevarnos hasta 14 días de cuarentena, podemos cortar a 10 días. Sin embargo, con 10 días, la posibilidad de que contagies es del 10%. Aquí habría que tomar una decisión. Yo me quedaría con los 14 días, la verdad. Bien, aunque ya sabemos de que las medidas de prevención nos protegen mucho, ya las hemos ido platicando, ya sabemos el efecto enorme de las vacunas, pero considerando de que nos estamos enfrentando a nuevas mutaciones del COVID-19 y no sabemos qué tal nos va a ir, se está estudiando y se ha desarrollado anticuerpos monoclonales de forma profiláctica. Es decir, a todos ustedes yo les aplico una dosis de anticuerpo monoclonal y los protejo para que desarrollen la infección y la enfermedad por COVID-19. Estos anticuerpos monoclonales nosotros los utilizábamos anteriormente para tratar al paciente grave y el que más utilizábamos era tocilizumab. Sin embargo, se hicieron estudios como preventivo y los estudios desarrollaron resultados excelentes. Por lo tanto, FDA produjo o posteriormente da la aprobación del uso de estos anticuerpos monoclonales para prevenir COVID. Y les platico el hecho de estos 2 anticuerpos monoclonales, casirivimab y bamlanivimab. Estos 2 anticuerpos monoclonales son los que tienen aprobación. Antier se aprobaron otros 2 por FDA, pero les voy a platicar estos. ¿Qué sucede?
¿A cuáles pacientes debería yo vacunar con estos anticuerpos monoclonales? Primero tienen que tener mayor de 12 años, partamos de ahí. ¿Cuáles son los candidatos a recibir anticuerpos monoclonales? Aquellos que han tenido un contacto cercano con una persona infectada o que tienen alto riesgo de exposición en un entorno institucional. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, de un hospital, de una clínica, o un profesor de un aula de clase, por ejemplo, alguien que venga a darles clase, que tiene exposición con mucha gente. Esos son primer punto para ser candidato a recibir anticuerpo monoclonal de forma preventiva o posterior a la exposición. Aquel que tenga factor de riesgo de COVID grave. ¿Cuáles son los que tienen factor de riesgo para COVID grave? Uno, que no esté vacunado. Dos, que esté vacunado pero que tenga alguna condición que ya sabemos que va a inducir una respuesta no tan efectiva para la vacuna. Ya les platicaba lo que sucede con los inmunodeprimidos. Entonces, aquellos inmunodeprimidos no se espera una buena respuesta a la vacuna como el que es inmunocompetente. Y este es el tercer punto, pues en la que no se espera una respuesta a la vacuna. Aquí en factores de riesgo para COVID grave, diabético, hipertenso, asmático, enfermo renal crónico, paciente con VIH, paciente con cáncer. Todos ellos son factores de riesgo para COVID grave. Entonces, si tú cumples estos tres criterios, tienes que aplicarte la dosis de anticuerpos monoclonales. ¿Y cuáles son las dosis? Una dosis única, 600 miligramos de forma subcutánea o intravenosa, y el tiempo ideal. ¿En cuánto tiempo administrarlo? Idealmente debo administrarlo entre los 7 días después de haber tenido la exposición. Entonces, ¿qué pasaría? Igual, vuelve el escenario. Doctor Chávez, me acabo de enterar de que mis amigos, 2 de ellos salieron positivos de COVID-19 antier, y en una reunión de cumpleaños estábamos juntos. Entonces, debes aplicarte la dosis de anticuerpos monoclonales dentro de los 7 días de exposición, idealmente dentro de los 4 días. Y esto ya se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo en Europa. Y las tasas de efectividad, vean ustedes ahora, bueno, les repito, la dosis del anticuerpo monoclonal es una sola dosis y se debe administrar en los primeros 4 días de la exposición. Para aquellos en los que se espera una respuesta inmune inadecuada y que tengan exposición continua a COVID-19, podemos administrar una segunda dosis al mes siguiente. Entonces, los que siguen exponiéndose, los que ya sabemos que tienen un sistema inmune no tan fuerte y no van a desarrollar una buena respuesta, le aplicamos una segunda dosis a los 4 meses. Aún así, con la exposición, con el uso de anticuerpos monoclonales, debemos de seguir las sugerencias de cuarentena y profilaxis post-exposición. Independientemente de la recepción de anticuerpos monoclonales, deben vacunarse. Y esta es otra aplicación. Mucha gente en los países desarrollados que se están aplicando los anticuerpos monoclonales no quieren vacunarse. Realmente no. Independientemente del anticuerpo monoclonal, debes vacunarte. Recuerda que el anticuerpo monoclonal es una profilaxis post-exposición. La vacuna te va a dar cobertura a lo largo de los meses o años. Y bien, este estudio es el que documentó la eficacia de la aplicación del anticuerpo monoclonal posterior a la exposición. Y entonces vean ustedes de que estudiaron un ensayo de fase 3 aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, en donde lo que se buscó a evidenciar era la proporción de participantes que desarrollaban la infección sintomática o asintomática un mes después de la exposición. A algunos le aplicaron anticuerpos monoclonales y a otros no. Vean ustedes, a los que sí se le aplicó fueron 186 pacientes versus 223 del grupo placebo. ¿Y cuáles fueron los resultados? A los que se les aplicó el anticuerpo monoclonal, se previno en un 100% la infección sintomática. Es decir, ninguno de ellos desarrolló una infección por COVID-19 sintomática. Aproximadamente hubo una reducción del 50% de la tasa de infección general. Entonces, en base a estos hallazgos, en base a estos estudios, es por lo que FDA y OMS aprobaron el uso de anticuerpos monoclonales como profilaxis post-exposición. Y bien, para ir cerrando la conferencia, ¿qué sabemos entonces de Omicron? La verdad es que es poco lo que sabemos, no hay estudios publicados hasta la fecha, solamente hay reportes preliminares sin aprobación. Pero por lo que sabemos, ¿qué les puedo platicar? ¿Qué les puedo comentar? En primera instancia, sabemos de que informó por primera vez en África, y ustedes pueden ver una tabla de la revista Economics, en donde se observa de que otras variantes, ya teníamos, esta es en Sudáfrica. En 2020, otras variantes alfa y beta. Ya para 2021, recuerden que dominó la tercera ola la variante Delta, y observen la cantidad de casos dibujados en rojo de la variante Omicron. Omicron está reemplazando a Delta.
La mayoría de los casos de nuevas infecciones en África son de Omicron. Y ya tenemos Omicron en Norteamérica, aquí tenemos en Estados Unidos, ya se aisló el primer caso en México, es decir, lo tenemos a la puerta, y en Europa ni se diga, tenemos también bastantes casos de Omicron. Y les adelantaba de que tiene 30 mutaciones más en la proteína pico. Se han asociado a que es más transmisible, no sabemos el comportamiento de los anticuerpos monoclonales. ¿Y cómo es que surgen estas mutaciones? Aquí les pongo el ejemplo entre el virus COVID original, su espícula de proteína S, y vean el Omicron. Vean cómo ha mutado esos puntos en naranja, son todas las mutaciones que tiene en la glicoproteína S. Entonces, vean de que el anclaje del virus original va a ser diferente ya con la variante mutada del Omicron. Hasta ahora, estas variantes han demostrado ser que el COVID-19 de variante Omicron es mucho más transmisible. Eso conlleva de que el riesgo de transmisión sea mucho mayor y por lo tanto, lo que les acabo de comentar de las medidas de prevención, la vacuna y el uso de los anticuerpos monoclonales post-exposición tengan una mayor relevancia ahora que nos enfrentamos a la variante Omicron. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará con los anticuerpos neutralizantes? Los anticuerpos que hemos adquirido después de una infección natural o aquellos que hemos adquirido después de una vacuna. ¿Qué efecto van a tener contra la variante Omicron? La verdad es que parece ser que el Omicron va a ser más resistente a esos anticuerpos y los informes preliminares sugieren de que la actividad neutralizante del suero de los vacunados va a ser de 20 a 40 veces menor para variante Omicron. Entonces, con estos datos preliminares surge la preocupación de que no sabemos hasta qué punto los que ya llevamos vacunados vayan a estar realmente protegidos por la variante Omicron. ¿Cuál es el mensaje entonces? Si no estás vacunado, vacúnate. Y aún así, debes de maximizar las medidas de prevención de contagio. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos de forma preliminar en relación a los casos de Omicron? Aquí les pongo 3 láminas. La primera es la cantidad de casos reportados en Sudáfrica diariamente. Vean ustedes la curva, esta es delta, esta es beta. Y vean en rojo cómo viene surgiendo ya Omicron. La segunda curva es todos los pacientes que han dado una PCR positiva para COVID-19 y la tercera curva los hospitalizados. Observen ustedes la primera curva de Omicron, ver los casos y los positivos. Vean que la curva viene más vertical, tanto de los casos diarios como de los realmente positivos. Pero la curva de los hospitalizados viene similar a la variante alfa o beta. ¿Qué me permite traducir esto? Que significa de que la cantidad de casos por Omicron viene un repunte más vertical, más rápido, tanto positivos como los que son sospechosos. Eso significa de que efectivamente es más transmisible y más contagioso. Pero la tercera gráfica me dice a mí de que los hospitalizados, recuerden que el que se hospitaliza de COVID es el que está grave, ¿ok? O que está moderado grave o que desarrolla ya insuficiencia respiratoria. Esa cantidad de hospitalizados no es similar a beta y tan parece ser similar a delta. Y es muy similar a la variante alfa. ¿Qué significa esto? Que según los datos, parece ser de que COVID-19 es más transmisible, pero aparentemente no es tan grave. Aparentemente. Vean que digo esto, porque los datos que tenemos son muy preliminares. A manera de conclusión, la vacunación es la mejor estrategia para prevenir la enfermedad o la infección por COVID-19. Hasta la fecha, la seguridad y la eficacia de todas las vacunas contra COVID-19 han superado nuestras expectativas. Generar confianza es con comunicación transparente, informativa sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas es nuestra mayor obligación. Para que logremos de que todo el público tenga un buen conocimiento de la vacuna, se vacunen y logremos la inmunidad colectiva. La vacilación frente a la vacuna es una amenaza para que la gente se la administre y es necesario para que controlemos la pandemia. Y que las variantes de COVID-19 pueden afectar la gravedad y la eficacia de la vacuna y por lo tanto, con mucha mayor razón, debemos de extremar las medidas de prevención, post-exposición y la prevención de contactos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? El micrófono está por allá.
Buenos días, doctor. Bueno, mi pregunta es hablando acerca del tratamiento, partiendo de los estudios que han demostrado que el tratamiento que se le ha administrado a los pacientes que han tenido COVID-19 en un rango pues no grave, ¿cómo podríamos justificar que estos pacientes han presentado una recuperación o una mejoría? Bien. Entiendo que su pregunta va en relación a que si un paciente se infectó, se trató, ¿cómo justifico de que sí ha tenido una mejoría? Sí, o sea, sabiendo que el que actualmente hablan y ivermectina leve, decimos que pues no crítico hacia el virus, bueno, justificar que estos pacientes. Bien. Voy a aprovechar su pregunta para aclarar una cuestión en relación a colchicina y ivermectina. No tienen efecto alguno ni para preventivo ni para tratamiento. Y esto es en base a la evidencia de los estudios publicados hasta la fecha. Incluso el laboratorio Merck, que es el que inventó y fabricó la ivermectina y que la vende la ivermectina, él mismo sacó un comunicado diciendo, oye, el producto que yo fabrico no sirve para COVID. Entonces me parece un poco de terquedad de que la sigamos utilizando y falta de conocimiento. Entonces no es efectiva, se estuvo promoviendo utilizar ivermectina para profilaxis post-exposición de COVID, pero no hay beneficio. Entonces OMS no lo recomienda, tampoco CDC, solamente bajo el contexto de un ensayo clínico, es decir, que yo quiera estudiarlo, quiera documentarlo. Entonces, igual con colchicina. Tampoco colchicina ni para preventivo ni para tratamiento de COVID. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que mi paciente está efectivamente recuperado? Lo que se ha hecho es medir el título de anticuerpos después de la exposición. Entonces, se toma una muestra sanguínea y se manda a cuantificar el título de anticuerpos. Eso es lo que nos ha permitido saber de que ese título de anticuerpos es protector por 3 meses, más nada. Algunos llegan hasta 6 meses, pero el 8 de cada 10 hasta 6 meses, hasta 3 meses, tienen el título de anticuerpos neutralizantes que se necesitaría para prevenir una nueva infección. Pero la recuperación o el dato de recuperación es básicamente clínico. Un paciente que después que lo tratas mejora la sintomatología, ya eso te da la pauta de que está recuperado y para saber si hay una protección, mides el título de anticuerpos. Actualmente no tenemos medicamentos específicos para COVID, pero hay dos, que uno de ellos ya está aprobado por la OMS, es Molnupiravir, bastante bueno, no lo tenemos a nivel nacional, pero los estudios publicados en Estados Unidos y Europa de este medicamento arrojan resultados bastante prometedores y es un medicamento bastante específico para COVID. No ivermectina, que solamente fueron datos observacionales y que no demostró efecto para COVID. La cuestión de la ivermectina fue inicialmente un estudio observacional. Alguien en un plato Petri documentó de que una dosis de ivermectina inhibía la replicación del COVID. Pero para que yo alcance esa concentración de ivermectina que inhibió el COVID en el plato Petri, en el laboratorio, necesitaría administrarte 50 veces la dosis normal de ivermectina. Y eso conllevaría de que te voy a dar 50 tabletas de ivermectina. 2 semanas después vas a estar sin hígado por una insuficiencia hepática. Entonces no tiene sentido, la verdad, y aprovecho eso para aclararlo, no hay razón. Y ustedes vieron que en la conferencia no incluí ivermectina como aquel esquema de profilaxis para COVID-19. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Bien, muy buena pregunta, la verdad. Cuando surgieron las primeras vacunas, no pensábamos en refuerzos. Yo creo que nadie se imaginó que íbamos a requerir refuerzos, pero el COVID es COVID. Entonces, considerando de que ahora tenemos la necesidad de aplicar vacunas de refuerzo, se ha estudiado, por ejemplo, la combinación que más se estudió fue Pfizer y después aplicar AstraZeneca. Y demostró muy buena eficacia. Luego se estudiaron otras combinaciones de vacuna y todas las combinaciones han demostrado utilidad y seguridad. Entonces, si te aplicaste Pfizer en esquema primario, Johnson & Johnson
o Moderna, perfectamente te puedes aplicar un refuerzo con AstraZeneca, Sputnik o cualquier otra. Es decir, si aplicaste Pfizer, te puedes aplicar refuerzo de Moderna y viceversa. Es decir, todas las combinaciones son válidas. Y para la segunda pregunta, en relación a los niños, los datos que tenemos para vacuna en niños son exclusivamente para vacuna de Pfizer. Esos son los datos de los estudios que están publicados y es bastante segura y extremadamente eficaz. Entonces, todos los niños deberían de vacunarse. No tengo datos a la mano como para decirles seguridad o eficacia de vacunas que se están promoviendo aplicarse en este grupo etario, como Soberana o Abdalá. De esas no tengo datos específicos. De forma preliminar y algunos datos que se publican de forma no oficial aparentemente son buenas y aparentemente son seguras. Pero de la que sí tengo estadísticas, estudios a mano y que contundentemente le puedo decir que son eficaces y seguras en niños es la vacuna Pfizer. Y esa es la razón por la que es la única vacuna que está aprobada por CDC y OMS para aplicarse en este grupo etario. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Cuánto es la incidencia? No sé si utiliza el micrófono, por favor, para que todos escuchen bien. En mayo del 2021 se publicó en el Lancet el estudio ACTION, que es anticoagulación profiláctica versus terapéutica para pacientes con COVID-19. Como complicación, la incidencia del TEP versus a la miocarditis que usted mencionó y cuánto sería la letalidad. Sí, Ok. Muy buena pregunta también. COVID es una infección con una tendencia procoagulante. Una vez que te infectas de COVID, la posibilidad de que tú desarrolles trombos es mucho mayor. Entonces, al inicio, una vez que se identificó, y esto nos dimos cuenta por aquellas 8 autopsias que hicieron los italianos en los primeros casos de COVID, y que nos dimos cuenta que realmente el COVID no mataba tanto por la dificultad respiratoria, sino por aquellos microtrombos pulmonares y aquellos trombosis generalizada. Esa fue la justificación en la que comenzamos a utilizar anticoagulación para tratar pacientes con COVID. Después de eso avanzamos y comenzamos a utilizar la profilaxis anticoagulante en aquellos que tenían infección sintomática leve, porque la anticoagulación nada más estaba documentada para aquel sintomático moderado o grave. Eso nos llevó a un efecto benéfico y nos dimos cuenta de que efectivamente la anticoagulación profiláctica prevenía mortalidad o disminuía hospitalización y mortalidad. Cuando comenzaron a utilizarse las vacunas, la primera que demostró tener una asociación probable con trombosis fue la vacuna AstraZeneca. Y hubo una preocupación por aquellos casos que habían trombosis, tromboembolismo pulmonar, trombosis portal, etcétera. Pero haciendo el análisis después de una mayor cantidad de casos, la posibilidad de que a ti te dé una trombosis después de una dosis de vacuna de AstraZeneca es del 0.12%. Entonces viene acá la cuestión. Es decir, si te infectas de COVID, no te vacunas, te infectas de COVID y desarrollas enfermedad grave, la posibilidad de muerte es del 40%, versus 0.12% de que te dé una trombosis por una vacuna. El beneficio sigue superando el riesgo. Entonces, por esa razón, el OMS no proscribió, no dijo dejen de vacunarse, más bien incentivó la vacunación. Lo mismo sucedió ahorita con los datos de miocarditis. Miocarditis comenzó a ser una preocupación posterior a la administración de la vacuna, pero igual les demostré los resultados de Israel. Y los casos de miocarditis por millón de vacuna, oye, un caso por 1 millón no justifica que dejes de aplicarlo. Y recuerden también de que el COVID es una infección multisistémica. Yo he tenido, tuve pacientes que fallecieron de miocarditis post-COVID. Y el virus invade el miocardio, inflama el miocardio, que puede causar insuficiencia cardíaca aguda o infartos, y entonces esa miocarditis mata al paciente. Entonces, la posibilidad, la mortalidad, vuelvo y repito, la mortalidad por una infección moderada grave de COVID anda al 40-48%.
versus un caso de miocarditis en 1 millón de dosis de vacuna, el beneficio sigue siendo superior al riesgo. Entonces, si tomamos en base a los datos de mortalidad, creo que el mensaje sigue siendo el mismo, todos a vacunarnos.